Hola querido público, para el día de hoy venimos a presentarles las generalidades que relacionan las características, formas de iniciación, forma de terminación y las formalidades en el proceso ordinario disciplinario y el proceso verbal. Mi grupo está conformado por mi compañero Andrés Felipe Vallejo Ramírez y quien les habla, Joana Patricia Calderón Peña. Somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia, Facultad de Derecho, cursando el 9º semestre en la Cátedra de Derecho Disciplinaria orientada por el doctor Fernando Andrés Uribe Muñoz. Esperamos cumplir con las expectativas y que sea de su total agrado. En cuanto a las generalidades, podemos mencionar lo siguiente: la ley disciplinaria, convertida en Código Disciplinario Único, orientada a mejorar el nivel de respuesta del Estado y sus instituciones en relación con la actuación de sus funcionarios, ha dado lugar a una nueva dimensión en este derecho, necesario para el adecuado funcionamiento de las entidades y el logro de los cometidos estatales. Y es así que factores como el elevado nivel de corrupción, el celo en el que deben manejarse los recursos públicos al poner a los servidores al servicio de la comunidad como fin primordial, le confieren un cuerpo propio de norma y una dimensión cercana a la autonomía para convertirla en una nueva rama del derecho. Como otra generalidad, tenemos que no hay distinción entre el proceso ordinario y el proceso verbal para establecer los criterios de competencia, pues rigen similares disposiciones. Además, debo indicar que sobre el proceso verbal se encuentra poca jurisprudencia. De otra parte, para calificar si es procedente adelantar el proceso verbal, tiene que ver con el tipo de faltas, sea que se trate de faltas gravísimas de las indicadas en el que haya confesión o se presente situación de flagrancia, pues esto no tiene discusión alguna. La dificultad surge por razón de la distinción que debe hacerse respecto de las faltas para decidir cuáles son leves, porque la ley no clasifica, sino que deja en manos del instructor tal valoración, dependiendo de varios factores. Por ello, normalmente no es posible saber de entrada si se trata de una falta leve. El auto por el cual se ordena adelantar proceso verbal se debe notificar personalmente al funcionario involucrado, tal y como se procede de igual manera en el procedimiento disciplinario ordinario. Como otra generalidad, tenemos que en el proceso verbal las pruebas se practican conforme se regula para el proceso ordinario también. Al igual, también se prevé en las disposiciones de la Ley 1474 del Estatuto de Anticorrupción que regulan el proceso verbal que cuando sea necesario se podrán practicar pruebas por medio de funcionario comisionado. Bueno, a continuación les vamos a hablar de las características del proceso ordinario disciplinario. Las normas de la Ley 734 del 2002 no indican de manera taxativa en qué casos va a proceder. Cabe resaltar que dicho procedimiento se surte cuando hay una falta gravísima, grave o leve, es decir, este procedimiento no se surte en todos los casos, sino en aquellos aspectos que son susceptibles de ser considerados como una falta gravísima, grave o leve. La segunda característica es el fin del proceso disciplinario, que lo que busca es garantizar que los funcionarios cumplan bien sus funciones, teniendo en cuenta que estos van a ser sancionados por comportamientos que son contrarios a la función pública. La tercera característica es que el proceso ordinario solo se aplica cuando se ha ordenado adelantar una investigación y se procede a formular cargos. La cuarta es que el proceso ordinario cuenta con unas etapas: la indagación preliminar, de investigación, de cierre, que es la etapa que agregó el Estatuto Anticorrupción, la etapa de cargos, de descargos, de pruebas, de descargos, de alegatos de conclusión y de fallo de primera instancia. Todo esto teniendo como fundamento los artículos 150 al 170 de la Ley 734 del 2002. La quinta característica es que en un proceso ordinario que se desarrolle con todas las etapas de manera ordenada y normal, utilizando el tiempo previsto para cada una de las etapas, puede tomarse de 12 a 20 meses, hasta el momento en que se profiere el fallo de primera instancia. Se tiene que tener en cuenta que este es el tiempo que ha pensado el legislador en el proceso ordinario. La sexta característica es que el proceso ordinario disciplinario cuenta con una amplia etapa de investigación, la cual busca indagar sobre los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, etapa de la cual se va a surtir un extenso debate probatorio con el fin de declarar la responsabilidad disciplinaria del sujeto procesal. A continuación, vamos a ver de qué maneras se va a iniciar el procedimiento ordinario disciplinario. La primera forma es por medio de una queja, que esta es un escrito en el cual se pone en conocimiento unos hechos que constituyen una falta con incidencia disciplinaria. La segunda es de forma oficiosa. Esto quiere decir que el proceso ordinario disciplinario lo puede iniciar cualquier servidor público o persona que conozca de unos hechos con incidencia disciplinaria. La tercera forma de iniciación del proceso ordinario es el informe de servidor público. Acá es cuando un funcionario realiza un escrito en el cual pone en conocimiento unos hechos con incidencia disciplinaria. Este informe se asemeja a una queja.
Lo anterior obedece al deber de denunciar que le reviste por su calidad de servidor público. La cuarta forma es por el medio que amerite credibilidad. Es un elemento legalmente establecido, como los medios de comunicación. Por ejemplo, yo puedo colocar una queja disciplinaria basándome en el periódico El Tiempo. Esto en virtud de la confiabilidad y la acreditación que tiene el periódico por ser de amplia circulación. Muy bien, a continuación vamos a ver las formas de terminación del proceso ordinario disciplinario. La primera, y al parecer la única que regula la Ley 734, en el artículo 73, estatuye que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta cometida no es falta, que el investigado no la cometió o que existe de pronto una causal de exclusión de responsabilidad, el funcionario de conocimiento, mediante una decisión que tiene que ser motivada, declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. Esto quiere decir que el proceso va a terminar por medio del auto que declara o no la responsabilidad disciplinaria. A continuación vamos a ver las formalidades del proceso ordinario. La primera formalidad es que la indagación preliminar se entiende culminada con el archivo definitivo o con el auto de apertura. Esto al tenor del artículo 150, inciso 3 de la Ley 734 del 2002. La segunda formalidad es que la decisión que ordena abrir la investigación disciplinaria deberá contener algunas cosas. La primera es la identificación del autor. La segunda son las pruebas cuya práctica se ordena. La tercera son la orden de incorporar la actuación, los antecedentes disciplinarios del investigado, la certificación de la vinculación laboral del servidor, la constancia de sueldo devengado para la época de la realización de la conducta y su última dirección conocida. La cuarta es la orden de comunicar la decisión. Esto teniendo en cuenta la redacción del artículo 154 de la Ley 734 del 2002. La tercera es que cuando se surta la notificación de iniciación de la investigación, se deberá dejar una constancia en el expediente respectivo y de igual forma se debe informar a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría. Eso teniendo como sustento el artículo 155 y 155 inciso segundo de la Ley 734. La cuarta es que la decisión que cierra la investigación deberá proferir una decisión de sustanciación que será notificada, esto al tenor del artículo 160 del Código Disciplinario Único. La quinta es que el artículo 96 de la Ley 734 establece que la actuación disciplinaria se va a realizar en idioma castellano y se va a recoger duplicado por el medio más idóneo. La sexta es que todos los hechos que tienen una incidencia disciplinaria y que revisten un carácter de falta disciplinaria en virtud del deber funcional deben ser plasmados en una queja de forma escrita. La séptima es que el artículo 97 establece que toda decisión interlocutoria y cualquier fallo que se profiera en la actuación disciplinaria se tendrá que motivar. La octava, se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Esto en virtud del artículo 109 del Código Disciplinario Único. La novena es que los recursos de reposición, de apelación y de queja que proceden contra decisiones disciplinarias tendrán que interponerse por escrito, expresando todas las razones que lo sustentan. Esto ante el funcionario que profiere la decisión. El fundamento jurídico es el artículo 110 y 112 del Código Disciplinario Único. La décima es que el artículo 142 del Código Disciplinario Único establece que no se van a proferir fallos sancionatorios sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. La 11 es que toda decisión disciplinaria contra la cual proceden los recursos quedará en firme 3 días después a la última notificación, en virtud de lo regulado en el artículo 119 del Código Disciplinario Único. Bueno, a continuación indicaré las siguientes generalidades del procedimiento verbal. Como primera característica, el procedimiento verbal se desarrolla de manera oral y en tal sentido se cumple en audiencia pública. Como segunda característica tenemos que en la sentencia C-1076 de 2002, donde se adelanta el proceso de constitucionalidad contra algunas de las disposiciones del Código Disciplinario Único, inciso 2 y 4 del artículo 175, la Corte rindió un concepto respecto del alcance de esas disposiciones, que a su vez comparte la opinión con el Ministerio Público, y es que la naturaleza de algunas faltas gravísimas justifica que el legislador haya establecido para esas faltas gravísimas el trámite verbal y común. Se tratan de faltas relacionadas con el servicio o la función, con el manejo de la hacienda pública y de los recursos públicos, o con la contratación estatal, y que cuya característica principal es que se trata de conductas que no ameritan un extenso debate probatorio como el señalado en el proceso ordinario.
Y de lo anterior podemos entonces destacar la tercera característica, y es la taxatividad del proceso verbal, toda vez que procede en los eventos 1 y 2 del artículo 175 del Código Disciplinario Único, el cual establece lo siguiente. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 en los numerales que allí se tipifican. En los eventos contemplados en los incisos anteriores se citará audiencia en cualquier estado de la actuación hasta antes de proferir pliego de cargos. En todo caso, y cualquiera que fuera el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, se citará audiencia. Y es preciso indicar que, haciendo referencia a la característica de taxividad que el proceso verbal se encuentra regulado desde el artículo 174 hasta el artículo 181 del Código Disciplinario Único. Como cuarta característica, tenemos que en procura de la celeridad, precisando que los órganos de control cuenten con herramientas legales, ágiles y dinámicas que permitan dar respuestas oportunas, se creó un procedimiento verbal simplificado a la realización de una audiencia dentro de los 2 días siguientes a la verificación de la situación de flagrancia o al conocimiento del hecho. Como quinta característica, tenemos que se adelantará por este proceso verbal cuando es aplicable por el jefe inmediato, cuando la falta sea leve o cuando el servidor público sea sorprendido en flagrancia o confiese la autoría de una falta grave o gravísima. Y como sexta característica, tenemos la intención del legislador para establecer el trámite verbal, se estableció para casos muy concretos, tales como la confesión del hecho, la comisión en flagrancia o cuando se tratase de determinadas faltas disciplinarias. Séptima característica, en este proceso no hay apertura de investigación. Octava característica, tampoco hay pliego de cargos. En cuanto a las formalidades del proceso disciplinario verbal, tenemos que este procedimiento verbal se desarrolla de manera oral y en tal sentido se cumple en la audiencia pública. Contrario a eso, el proceso ordinario se surte de manera escrita. Dicha audiencia pública, propia del procedimiento verbal, podrá llevarse a cabo de manera reservada cuando en ella se van a discutir aspectos que tienen carácter reservado por ley. Por ser este proceso oral, es de importancia que a la audiencia pueda comparecer el investigado, para lo cual debe citarse de manera rigurosa, señalando lugar, fecha y hora en que se va a desarrollar la misma. En el auto que se ordena adelantar el proceso verbal, se debe especificar la identificación del funcionario cuestionado, así como el cargo o empleo desempeñado. No puede haber proceso verbal sobre servidor público sin identificar, pues en esas condiciones ninguna persona va a asistir a la audiencia y por ende no se podría llevar adelante proceso alguno. Debe contener una relación sucinta de los hechos. Además, la decisión que ordena adelantar dicho proceso debe señalar la clase de responsabilidad en la que se estima que puede estar inmerso el funcionario cuestionado. Contra la decisión que ordena adelantar proceso verbal y cita a audiencia no procede recurso alguno. Bueno, y como otra formalidad del proceso verbal, tenemos que del desarrollo de la audiencia se levantará acta, en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. Todas las decisiones en este proceso se notifican en estrados y además de ello, los recursos que se interpongan en la audiencia se van a decidir su otorgamiento dentro de la misma. Y como opinión crítica, planteamos lo siguiente. En cuanto a este procedimiento, nos genera inquietud pensar que por ser verbal y por desarrollarse en audiencia pública, en el que no se requiere de etapa investigativa, es posible considerar suficiente la situación de flagrancia para determinar la responsabilidad disciplinaria. Luego entonces, teniendo en cuenta que algunos autores consideran que el derecho disciplinario se desgaja del derecho penal, se puede inferir que es menester garantizar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, que permite determinar la situación de flagrancia por parte del servidor público, tal y como se establece en la legalidad de la captura en alusión al derecho penal. Formas de iniciación del proceso disciplinario verbal. Teniendo en cuenta que la Ley 734 del 2002 no señala taxativamente la forma de incoación del procedimiento verbal disciplinario, por revisión normativa se concluye que la mencionada iniciación se configura por las mismas causales del proceso ordinario, como lo son queja, informe de servidor público, medio que amerite credibilidad, de oficio y de anónimo, reuniendo las condiciones que establece el artículo 175 del Código Disciplinario Único en los incisos 1 y 2. Y en cuanto a la forma de terminación del proceso verbal,
Se entiende terminado en primera instancia con la decisión final, la cual será notificada en estrados y quedará ejecutoria a la terminación de la misma, si no fuera recurrida conforme al artículo 179 del Código Disciplinario Único. Bueno, de esta manera damos por concluida nuestra ponencia. Agradecemos su atención. Cualquier inquietud, déjenla aquí en los comentarios y si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! También que vamos a repartir los regalos.